Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta sesión del seminario LATAM Post-COVID que venimos realizando ya desde el mes de mayo. Hoy tenemos una mesa muy interesante y tenemos el gusto de contar con la rectora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es la primera universidad de Brasil y además es la primera rectora en 100 años de la universidad. Es algo que es muy relevante. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos y por hacer esta introducción más institucional a este webinar que tenemos. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias. É enorme prazer, uma grande honra para mim estar aqui hoje participando do seminário, webinário LATAM pós-Covid. Essa série de webinários é uma iniciativa de 4 universidades, a Universidade Autônoma de Madrid, a Universidade Nacional Autônoma de México, a Universidade Católica de Santiago de Guayaquil, no Equador, e a minha própria universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu tenho a honra de representar hoje. E conta com o apoio da Sociedade para o Avanço da Socioeconomia, a SASE. O seminário de hoje é sobre o hiato de gênero projetado pela Covid-19 e seus efeitos no cenário latino-americano. Foi organizado pela professora Laura Pérez Ortiz, da Universidade Autônoma de Madrid, e terá como moderadora a professora e filósofa e diretora do Instituto de Estudos da Mulher da Universidade Autônoma de Madrid, professora Cristina Sanches. É a quinta sessão de uma série de webinários que vem sendo organizados mensalmente desde o início desse ano, sobre temas muito relevantes para que nós possamos refletir sobre o futuro das sociedades latino-americanas no período pós-pandemia. Nas sessões passadas foram abordados diversos temas econômicos, políticos e sociais, e o de hoje se refere à questão de desigualdade de gênero e suas perspectivas no cenário latino-americano. Igualdade de gênero é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável determinados pela Organização das Nações Unidas. Há locais no mundo, como na Ásia Meridional, no qual a diferença salarial ultrapassa 30%. Precisamos agir rápido e seminários como esse são muito importantes para que essas questões sejam discutidas e políticas sejam implementadas para diminuir a desigualdade de gênero. Mas a pandemia certamente exacerbou estas e outras desigualdades de gênero, como a questão da pobreza feminina. Muito provavelmente as mulheres receberão um salário ainda menor do que os homens, e a violência de gênero, que nós vimos aumentar muito com relação às mulheres. Foram as mulheres que, durante a pandemia, em sua maioria, tiveram diversas atividades, estiveram na linha de frente, as enfermeiras, as médicas, as técnicas de enfermagem, as mulheres que se envolveram na limpeza dos ambientes, nos empregados de supermercados e farmácias e assim por diante, deixando muitas vezes a sua família de lado, tendo que sair dos seus lares para não passar o vírus para a sua família. Portanto, além das questões salariais, há as questões emocionais que agravaram muito a desigualdade de gênero. Essas questões já eram relevantes antes da pandemia, o seu conhecimento e o seu enfrentamento tornaram-se ainda mais urgentes neste rastro de crise econômica e política que assola, infelizmente, a América Latina nesse segundo ano de pandemia.
Não podemos naturalizar a discriminação e a violência contra as mulheres, que devem ser combatidas. E deve fazer parte do debate acadêmico e, principalmente, de políticas públicas. Nós teremos hoje, participando do debate, a presidente Michelle Bachelet, a pesquisadora Maria Ángeles Duran e a pesquisadora Glória Bonder. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. É uma grande honra poder discutir este assunto da maior relevância para o futuro das sociedades. Muito obrigada. Muchas gracias por este apoyo institucional de la Universidad de Río de Janeiro, por tu presencia en este webinar. Y sin más dilación, ya vamos a pasar a las panelistas que van a estar moderadas por Cristina Sánchez, que es profesora de Filosofía del Derecho y que fue directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid. Contamos con la presencia, como ha dicho la rectora, de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que desgraciadamente no puede estar en directo, pero sí nos ha enviado la respuesta a las preguntas en concreto que la moderadora le había pasado, de manera que va a poder dar pie al coloquio que tendremos con Gloria Bonder, que es la coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, y María Ángeles Durán, que fue Premio Nacional de Sociología en el año 2018 y es investigadora en el CSIC. Cristina, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Y muchas gracias por haberme invitado a moderar este seminario tan necesario. Para mí es realmente un placer estar aquí y pues, representando también al Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, que fue creado por María Ángeles Durán precisamente allá por los años 70. O sea que es una larga trayectoria de reflexiones. Y bueno, pues tenemos hoy un panel de lujo con Michelle Bachelet por vídeo, María Ángeles Durán y Gloria Bonder. Mi agradecimiento a las universidades que forman parte de este seminario y, por supuesto, a las personas que lo llevan, Laura Pérez Ortiz, Santos Ruesga, colegas de la universidad. Muchas gracias por crear este tema, por darle la visibilidad que se merece este tema. Claro, disponemos ya de muchos informes, informe de ONU Mujeres, de la Oficina Regional, informe de CEPAL, acerca del aumento de la desigualdad en la región durante la pandemia, algo que no es exclusivo de América Latina y el Caribe, sino que, como bien sabemos, ha ocurrido en todos los lugares del mundo, porque es una desigualdad estructural y sistémica en este sentido. Ha habido un impacto diferencial de la pandemia entre mujeres y hombres y bueno, todos los análisis han ido en la dirección de señalar una serie de puntos que me imagino que van a salir durante el debate y a los que se van a añadir otros. Por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres durante la pandemia, la cuestión de la seguridad alimentaria, la cuestión del acceso a bienes y servicios de primera necesidad, la sobrecarga de trabajo no remunerado, el aumento del trabajo informal. Son muchas las cuestiones que estaban ya presentes en muchas sociedades, en muchos países, y que la pandemia creo que podemos decir que ha funcionado como un potenciador de esas desigualdades. A lo largo de esta hora y media, más o menos, que tenemos, vamos a hacer diagnósticos. Nuestras invitadas nos van a ofrecer esos diagnósticos a través de las investigaciones que llevan realizando, la profundización en las viejas y nuevas desigualdades, pero también vamos a ver
qué propuestas, muchas de ellas en términos de políticas públicas, pero no solo, qué propuestas podemos hacer para lo que podríamos denominar pues, una transición, ¿no? Una nueva transición ecosocial, porque lo que está claro, y me imagino que las participantes van a profundizar en ello, es que no puede haber una recuperación de los niveles anteriores, de los niveles previos a la crisis, sino que es necesaria una auténtica transformación. Es decir, que la pandemia no solamente es este desastre para las sociedades, para las vidas cotidianas, sino que puede ser también un elemento para aprovecharlo como palanca hacia una transformación y un cambio social más igualitario. Lo primero que os quiero plantear es bueno, una situación, situar el tema, que nos ofrezcáis una panorámica, ¿no? Acerca de saber qué problemas ya existentes se han acentuado con la pandemia en la región, si podemos hablar de un estancamiento en términos de derechos o de un retroceso, si han surgido nuevas desigualdades y cuáles serían estas nuevas desigualdades. Vamos a dar paso, en primer lugar, Laura, entonces a la respuesta de Michelle Bachelet a esta pregunta, y a continuación luego iremos a María Ángeles Durán y a Gloria Bonder para que nos den también esta panorámica general para empezar a entrar en el tema. En todo el mundo, la pandemia ha revertido los logros alcanzados con tanto esfuerzo en términos de igualdad de género. América Latina no es una excepción. Déjenme compartir algunos ejemplos. La violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia en el hogar, aumentó en circunstancias de encierro por las cuarentenas. Según MESECBI, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de los Estados Americanos, los países de América Latina han visto un aumento de casi el 80% en las llamadas de emergencia para responder a la violencia. La respuesta de los gobiernos para la prevención y la atención a la violencia en razón de género ha sido diversa. En Argentina, Colombia, Honduras, México y República Dominicana, el total o parte de los servicios de atención de violencia contra las mujeres fueron declarados esenciales. En la mayoría de los países se generaron instructivos o decretos para el funcionamiento de ciertos servicios judiciales y la ampliación automática de medidas de protección. Argentina, Paraguay y Uruguay, por ejemplo. No obstante, la adaptación de los servidores y servidoras públicas al funcionamiento de los servicios a modalidades remotas ha sido muy compleja y limitada en el sector de la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que tradicionalmente afecta a estos delitos. La gran cantidad de denuncias requiere fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales. Las mujeres privadas de libertad, al verse impedidas de recibir visitas de sus familiares y personas cercanas, vieron limitado su acceso a productos de primera necesidad, tales como toallas higiénicas o medicamentos de salud sexual y reproductiva. El acceso seguro y confidencial a los servicios de salud se ha visto afectado, incluyendo los servicios relacionados con salud y derechos sexuales y reproductivos, debido a la sobrecarga de los sistemas de salud, la reasignación de recursos o la escasez de suministros médicos. Estos incluyen el acceso a artículos de salud menstrual, anticonceptivos, antirretrovirales para el VIH-Sida y antibióticos para tratar las infecciones de transmisión sexual, la atención materna y neonatal o la atención al aborto seguro. Por ejemplo, en Ecuador, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se dejaron de realizar 12,5 millones de atenciones en prevención y promoción de salud, afectando sobre todo la salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil, adultos mayores, prevención y atención de la violencia basada en género, prevención y atención de infecciones de transmisión sexual y VIH en un 33%. El cierre de las ciudades impidió que mujeres, niñas y en general personas en situación de calle pudieran acceder a prestaciones básicas tales como el acceso a alimentos, acceso a prestaciones médicas, etc. El COVID-19 ha impactado profundamente el sector informal de la economía y la hostelería, el comercio minorista, el turismo y los servicios.
donde hay una gran concentración de mujeres. De hecho, el 78% de las mujeres trabajadoras de la región están empleadas en los sectores de la economía más afectados: los servicios domésticos, restaurantes y hoteles, actividades comerciales. Y según la CEPAL y la OIT, más de un tercio de las trabajadoras migrantes en América Latina están ocupadas en el trabajo doméstico remunerado. Estamos hablando de un 35,3%. Las proyecciones para el año 2021 estiman que solo los hombres volverán a los niveles previos a la crisis, mientras las mujeres apenas alcanzarán la participación laboral del 2008. Estamos hablando de en promedio un 49,1%. Estaríamos aún en los niveles de hace 13 años. La precariedad del empleo, las disparidades salariales y la falta de seguridad social han tenido graves consecuencias para los medios de vida de las mujeres durante la pandemia. Resalto que las mujeres migrantes, trabajadoras, domésticas, pueden verse desproporcionadamente afectadas por la medida de distanciamiento social y el aislamiento en los hogares de los empleadores, potencialmente sujetas a discriminación e incluso a violencia sexual sin poder recurrir a ayuda. El cierre de escuelas y guarderías también ha tenido un impacto diferencial en las mujeres, quienes a menudo tienen que asumir responsabilidades adicionales de cuidado, restringiendo aún más sus oportunidades laborales y económicas. Latinoamérica es de las regiones del mundo con mayor desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado de las personas. Si bien varias de las respuestas sobre la desigualdad económica de las mujeres adoptadas por varios países de la región durante la pandemia se han venido centrando en la protección social, estamos hablando de transferencias de efectivo, asistencia alimentaria o en especie, es crucial que se tomen medidas para intervenir en el mercado laboral. Por ejemplo, para ajustar las regulaciones laborales o ayudar a las mujeres a volver al trabajo. Asimismo, como señalado por CEPAL, es de vital importancia que como medidas de respuesta los países implementen políticas fiscales expansivas e impulsen un nuevo pacto fiscal con igualdad de género de manera de contener el impacto de la crisis en la vida de las mujeres y poder invertir así en un sector estratégico y dinamizador como la economía del cuidado. En este sentido, entre otras iniciativas emprendidas por varios países de la región, podríamos destacar el Mapa Federal del Cuidado, un sitio web interactivo que permite conectar a la ciudadanía con las múltiples ofertas de servicios de cuidado, tanto públicas como privadas, lanzado por el gobierno de Argentina en conjunto con la CEPAL, así como la Alianza Global por los Cuidados, promovida por el gobierno de México a través de InMujeres y ONU Mujeres en el marco del Foro Generación Igualdad. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las escuelas estuvieron cerradas durante más de 41 semanas, muchas más de 60 semanas. En septiembre de 2021 solo algunos países habían conseguido abrir todas las escuelas. El cierre de escuelas ha afectado más a las niñas que a los niños, debido al aumento de las tareas de cuidado en el hogar, la falta de acceso a entornos seguros, alimentos nutritivos y servicios específicos de género. Se calcula que 11 millones de niñas podrían no volver a clases debido a las interrupciones educativas relacionadas con la COVID, el aumento de embarazos precoces y la necesidad de contribuir a la economía familiar mediante el trabajo infantil. Ellas se unirían a las 130 millones en todo el mundo que ya estaban sin escuela antes de la pandemia. La brecha digital de género es otro grave desafío, uno que ha limitado el teletrabajo de muchas mujeres que han perdido sus ingresos debido a su tipo de trabajo, a la falta de conectividad o a la carga de cuidados en el hogar. La brecha digital también ha reducido su acceso a los programas de transferencia de fondos en tiempos de crisis. El acoso y la violencia y la intimidación en línea, obstáculos a los que ya se enfrentaban especialmente las defensoras de los derechos humanos, las políticas y las periodistas antes del COVID-19, aumentaron aún más. Una encuesta realizada el año pasado por Plan Internacional reveló que más del 58% de las niñas y jóvenes entrevistadas en todo el mundo han sufrido acosos o abusos en línea. Como se puede ver, es importante destacar que la desigualdad y la discriminación contra las mujeres se extienden a todas las esferas de la vida. La pandemia no las creó, solo las ha agravado. Durante generaciones se han tolerado en la región políticas excluyentes en lugar de inclusivas. El patriarcado, la misoginia, el racismo y la discriminación se han entrelazado en el tejido institucional. La situación actual y las agendas regresivas demuestran que los logros de las últimas décadas no están firmemente arraigados en nuestras sociedades, sino que por el contrario pueden desaparecer cuando los vientos políticos cambian de dirección.
La desigualdad de género no perjudica solo a las mujeres, toda la sociedad sufre. En ese sentido debemos estar siempre alerta y siempre rechazar cualquier intento de retroceso. Muchas gracias. La alta comisionada nos ha planteado un panorama con muchos ejemplos concretos sobre los que luego también podemos volver en algún momento. Por ejemplo, el tema del nuevo pacto fiscal, el mapa federal del cuidado, en el que Laura Pérez ha puesto ahí el link, lo tienen en el chat para poder acceder a él, en Argentina, la situación de las niñas, ser niña en América Latina en situación de pandemia, y estos datos que creo que podemos comentar más pues, de la mano de María Ángeles Durán, sobre esa recuperación a niveles del 2008 para las mujeres. María Ángeles, ¿qué nos puedes decir, comentar, de acuerdo con tus investigaciones, sobre este panorama general? Bueno, buenas tardes desde Madrid y buenos días desde América. Para mí también es un placer enorme formar parte de esta sesión de webinar de esta tarde. Lo cierto es que después de escuchar la introducción de Miss Pires y de Michelle Bachelet, gran parte de lo que podría decir ya está dicho. Y esta es una de las pequeñas cosas buenas, hay muy pocas, de esta pandemia, y es que un discurso que antes no era tan público, tan asumido por los gobiernos o por distintos tipos de instituciones sobre la desigualdad, realmente se ha expandido. Y ahora es difícil que cualquier responsable político pueda obviarlo, y lo hemos constatado que se ha convertido en un discurso común. Yo no puedo decir muchas cosas nuevas, por lo menos en grandes líneas, porque ya las han dicho. Solo voy a insistir en que la desigualdad ya estaba antes, pero la pandemia la ha hecho mucho más evidente. En el plano económico, sí me gustaría añadir que no puede haber una buena política pública, especialmente políticas sociales y económicas, si se mantiene la vieja idea de que la economía es fundamentalmente el mercado y que los buenos indicadores económicos son el Producto Interno Bruto o la renta nacional. Porque, como bien ha mostrado la pandemia, para toda América Latina, pero también en Europa, en toda Europa y en todo el mundo, los recursos que pasan por el mercado y que tienen precio y que son los que habitualmente se recogen en los análisis económicos, en las políticas económicas, son nada más una parte pequeña, relativamente pequeña, del conjunto de los recursos que hacen falta. Y son las mujeres, sobre todo, no solo las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres, quienes aportan al bienestar y aportan a la producción de servicios del país el trabajo que no es remunerado y que, por tanto, no se recoge en el análisis económico. De modo que para que haya buenas políticas públicas hay que ensanchar el marco de análisis y no quedarse nada más en los bienes o en los servicios que tienen precio. Hay que incorporar, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, aquellos servicios, sobre todo, que no pasan por mercado, que son fundamentalmente los servicios de cuidado. Por ejemplo, para España, si usamos las estadísticas de uso del tiempo, resulta que el trabajo no remunerado de los hogares es un 30% más voluminoso en horas anuales que el trabajo que se deposita en el mercado laboral. Un 30% más. Y esto significa que cualquier intento de trasvase de los hogares al mercado laboral o del mercado laboral a los hogares, pues esté refiriéndose a cifras millonarias. Lo que ha sucedido con la pandemia es que ha sido aún mayor la producción de los hogares, porque se ha tenido que clausurar, como ya lo decían tanto Denise Pires como Michelle Bachelet, se ha tenido que clausurar la producción fuera de los hogares. Se han cerrado las escuelas, se han cerrado muchos comercios, se ha cerrado gran parte de los servicios sanitarios, incluso el ocio, el transporte, todo ha tenido una interrupción, una disminución, y de alguna manera ha habido que neutralizar esa falta desde los hogares, produciendo todos los servicios que estaban interrumpidos. Entonces, si hiciésemos, por ejemplo, una nueva estimación
de cómo ha sido la producción nacional en este año y medio de pandemia, pues las cifras serían muy distintas, porque se ha producido un descenso en la producción, por así decirlo, reconocida y oficial, pero en cambio ha habido una enorme producción y sobre todo hecha por mujeres. La pregunta es, ¿esto va a retornar a los niveles anteriores? ¿Va a retroceder? ¿Se va a mantener este retroceso de varias décadas? ¿O vamos a conseguir no solamente recuperar niveles previos, sino además impulsarlo hacia una participación económica mayor? Yo personalmente no soy optimista. No soy optimista y precisamente porque no soy optimista creo que hay que insistir más en la necesidad de movilización social. Porque si se deja a la inercia de lo que se viene entendiendo por recuperación económica, me temo que vamos a volver al mismo esquema, poniendo en primer lugar las inversiones, los recursos en los sectores que están muy monetarizados y que dan, por así decirlo, muy buen juego en los indicadores económicos convencionales. Entonces el cuidado me temo que va a aparecer sobre todo como un coste y no como una inversión, y no va a dársele el protagonismo necesario. Y si no se reconoce que es una enorme producción y enorme aportación al bienestar colectivo y que tiene un coste muy alto, sobre todo en tiempo, en oportunidades vitales para las mujeres, no creo que hagamos políticas realmente profundas de cara al futuro. Algunas cuestiones muy específicas, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, es lo normal que se hable sobre todo del cuidado de los niños, pero ya hay muchos países en América Latina que han rebasado digamos, el camino hacia la madurez demográfica y que tienen proporciones muy altas de personas mayores. Para las personas mayores la pandemia ha sido aún más dura que para los demás, porque el riesgo de enfermar era más alto. En caso de enfermar eran mayores la gravedad de las consecuencias y además, al no poder relacionarse con su familia, ni asistir, ni estar tan preparados para utilizar las tecnologías modernas, el encerramiento, el confinamiento ha sido más duro todavía que para el resto de la población. Y además han perdido algo que afecta a la autoestima, que es que todos se han hecho más viejos de repente, porque al ser más frágiles es como si hubieran envejecido de repente 10 años, aunque tuvieran los mismos años que el día anterior al confinamiento. Y no han podido ejercer una función que les daba pues, un papel social, que era cuidar a otros desde sus propios hogares. Pues esta mezcla ha afectado mucho, sobre todo pues, en países que tienen una demografía ya más madura, con más población envejecida, como pueden ser pues, Cuba, Uruguay, Costa Rica, Chile también, Argentina, no tanto a otros países como Brasil, que son más jóvenes demográficamente, pero están en la tendencia de serlo, de envejecer, de modo que lo incluimos esta reflexión en las políticas públicas o nos vamos a encontrar con que seguirán permaneciendo las desigualdades de género. Y por otra parte, sobre todo aprovechando, si luego tenemos la oportunidad de que Denis Pires es médico, pues yo creo que la pandemia ha aflorado algo muy interesante, que es frente a la idea de debilidad de las mujeres, pues la idea de que el sistema inmunológico de las mujeres es más potente que el de los hombres. Esto tiene unas consecuencias filosóficas y, digamos, de imagen pública que me parece que son relevantes. Y bueno, también, sobre todo, para algunos segmentos sociales, la pandemia ha puesto de relieve que, por una parte, el urbanismo y, por otra parte, los sistemas de cuidado de las personas muy dependientes que viven en residencias tienen que pensarse de nuevo. Y esto significa casi inevitablemente inyectar más dinero, más recursos económicos. Para España, por ejemplo, se estaba
bueno, la media era de 0,85 personas cuidadoras en las instituciones en las que viven personas dependientes por edad. Bueno, pues con la pandemia se ha demostrado que esto no es suficiente. Era obligatorio el 0,50 en el trato directo, pero con los cuidadores indirectos subía a 0,85 y además gran parte de las habitaciones eran dobles. Pues si tenemos que pasar a habitaciones individuales en previsión de futuras pandemias, que las estamos esperando, por eso nos lo dicen todos los epidemiólogos, y además la ratio de cuidadores va a aumentar, esto significa que el precio por persona de cada residencia, cada persona residente puede duplicarse. Entonces, lo voy a dejar aquí. Si la factura del cuidado, para que sea un cuidado más distribuido con justicia y que deje oportunidades a las mujeres, va a cambiar, ¿quién se hará cargo de los tiempos del cuidado y quién pagará la factura del cuidado? Lo dejo y si tenemos tiempo, pues podemos volver sobre ello. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Gloria, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la situación? Ya han salido muchos temas, pero seguro que tú puedes apuntar otros también. Bueno, sí, no voy a repetir este diagnóstico que lo han expuesto tan claramente, tanto Nicolás Gelot como María Ángeles Durán. Voy a tener, digamos, por el contrario, una visión un poco más optimista que lo que se ha planteado hasta el momento. Y voy a tratar de explicar por qué la tengo. En principio, porque creo que justamente las enormes carencias que ha dinamizado, que ha potenciado la pandemia, han demostrado justamente las carencias o los problemas de todos los sistemas políticos, sociales, económicos, educativos, el sistema de salud. O sea, ha quedado muy expuesto, yo creo, a la sociedad y a la vivencia de la persona común, que vivíamos en un contexto muy desigual, con mucha precariedad en algunos aspectos, con muchísimas desigualdades, como decía antes, y con respuestas que, por ejemplo, al plano que a mí me interesa particularmente, que es la educación, ¿no? Con propuestas educativas que no servían, que ya no servían. Es decir, quedó claro que, bueno, con la pandemia, con la reclusión que tuvimos que tener por efecto del COVID y demás, bueno, por ejemplo, hubo que cambiar rotundamente las formas de aprender, ¿no? De que los niños y niñas pudieran de alguna manera continuar con su educación. Y hubo que empezar a utilizar las tecnologías, por ejemplo. Y bueno, y ahí también ha habido un brutal trauma, ¿no? En el sentido de que bueno, no solo muchos chicos y jóvenes pues, tienen carencias, no tienen acceso a la tecnología, familias que no tienen acceso a la tecnología por situaciones económicas, o que tienen un acceso muy limitado, y docentes sobre todo, que no estaban acostumbrados, no tenían esa práctica educativa, ¿no? De trabajar tanto presencialmente como incluir dentro de su que hacer el uso de las tecnologías, cuando las tecnologías, me parece que lo que va quedando demostrado es que no se trata ya de retornar a lo que teníamos, sino que se trata de transformar lo que teníamos. Porque lo que teníamos no era algo que servía o que garantizaba grandes pérdidas, que nos ha dejado lecciones. El sistema de salud en América Latina era muy débil, algunos países mucho más que en otros, las condiciones de trabajo
del personal de salud eran muy eficientes, sus salarios eran y son, todavía no hemos cambiado, los salarios eran muy precarios también para las responsabilidades que tenían, sobre todo en el caso de la enfermería, donde la predominan las mujeres. La educación pública tenía grandes carencias, ¿no? En términos de contenidos curriculares muy poco transformados, digamos, muy antiguos, muy cristalizados, y prácticas pedagógicas que no despertaban el interés, la disposición para aprender cómo vivir en el mundo actual, cómo vivir, cómo relacionarse, cómo prepararse para poder insertarse en el mundo laboral. Entonces, podría dar ejemplos de muchos tipos, pero digamos, voy a dar un ejemplo de algo que de los jóvenes, ¿no? Creo que eso, que la pandemia con todos sus enormes sufrimientos, porque las que se han mencionado hasta ahora, como comparto totalmente, pero ha habido mucho sufrimiento emocional, ¿no? Yo, como carrera de origen, soy psicóloga. Después he hecho otras especialidades, pero, digamos, he visto y he vivido también el sufrimiento emocional, las dificultades, digamos, el consumo de medicamentos contra la depresión, contra la angustia, el insomnio. O sea, eso es otra cara también que hay que tener en cuenta de lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Es decir, ha revelado la necesidad imperiosa que tenemos las personas de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, de establecer vínculos sociales y emocionales con otros, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. Y así como decía, bueno, ha demostrado que tenemos que cambiar también las formas de la atención de la salud, tenemos que cambiar las formas de enseñar y aprender, tenemos que cambiar las formas las modalidades habituales de cuidado, tenemos que cambiar también digamos, la manera en que se enseña y se valida la masculinidad, ¿no? O sea, bueno, es cierto que las mujeres han sido muy afectadas, pero yo creo que, y más afectadas las varones, pero creo que no podemos descuidar que los varones también han sido muy afectados. Han sido afectados por la pérdida de trabajo, han sido afectados también por el encierro, ha habido un crecimiento de la violencia, obviamente hacia las mujeres, pero también una violencia entre los varones. Hay estudios que todavía no tienen resultados finales, pero demuestran cómo ha crecido la violencia entre los varones en las barriadas populares, ¿no? De las distintas pandillas, ¿no? Entonces, está también cuestionado o problematizado estas, digamos, modos de las conductas de los varones, su relación con la violencia. Y su relación con la violencia, como en este caso, como salida, se diría de alguna manera, de la o sea, diría esto por ejemplo, bueno, que yo tengo sí la esperanza. En Argentina, no por esta, durante todo esta también no solo se ha hablado mucho de ciencia y de la salud, también bueno, de las tareas de cuidado. O sea, bueno, en esta etapa se ha creado el Ministerio sobre Mujeres y Diversidades, que ha tenido y que sigue teniendo un papel importante de difundir digamos, las problemáticas que seguimos viviendo las mujeres y las diversidades, ¿no? Sexogenéricas, y que ha desarrollado, impulsa hacia políticas que son todavía diríamos, débiles, pero que existen.
hay también una gran difusión, sobre todo entre las jóvenes, de pensamiento feminista, de redes de mujeres jóvenes, sobre todo feministas, que tienen una voz, que están en las redes con sus buenos mensajes. Entonces, bueno, quería dejar por acá, pero no es porque niego lo que han dicho mis compañeras, pero quiero también resaltar que las sociedades son muy dinámicas, son muy complejas y que, bueno, tenemos que, a mi juicio, ir como descubriendo aquellos núcleos de potenciales transformaciones y aprendiendo de lo que esta pandemia nos ha hecho visible. No vivíamos muy bien antes, tampoco. Efectivamente, gracias Gloria. Sí, muchos de los temas, luego hablaremos de feminicidio también y de las violencias y otros temas, ¿no? Pero hay algo que me gustaría plantearos a las dos porque creo que está también debajo de vuestras visiones, ¿no? Tú has dicho, Gloria, la importancia de vivir en comunidad. Y María Ángeles, pues sabemos que trabajas el coste de la enfermedad, el cuidado que no se vea como un coste, ¿no? Sino como un beneficio. Pero tengo la impresión de que la pandemia nos ha pillado con el pie cambiado, ¿no? Que las teóricas que nos dedicamos a los estudios de género y a la teoría feminista veníamos siendo un poco las Casandras anunciadoras de la catástrofe, y efectivamente la catástrofe ha llegado y nos ha pillado, sí, con el sistema político, estructural, ideológico que no era el más adecuado, el neoliberalismo, y concretamente en la región, pues como un escenario de muy baja fiscalidad. Entonces yo creo que la combinación de estos dos factores, neoliberalismo, gobiernos neoliberales, destrucción de lo público, de los bienes públicos, más una presión fiscal bajísima, y bueno, solo hay que leer también los papeles de Pandora en estos días sobre qué está pasando, pues no es el mejor escenario para afirmar unas políticas públicas que lleven hacia una transformación, ¿no? Me gustaría saber un poco vuestra opinión en ese sentido. María Ángeles, comenzamos contigo. A ver, a mí me gustaría poder asumir el papel de la persona optimista que encuentra, bueno, como decía muy bien Gloria, pues que encuentra justamente los nudos de los que pueden salir respuestas positivas, de los que pueden salir soluciones. Me gustaría muchísimo, pero en concreto en el tema de la fiscalidad. Asumamos los papeles de Pandora, que lo que nos están contando es que las grandes fortunas encuentran la manera de pagar menos impuestos y que la carga impositiva recae básicamente sobre las clases medias y sobre los niveles que están más abajo todavía de las clases medias, ¿no? Pero el problema es preguntarnos cómo puede instrumentarse un aumento de fiscalidad sin que le cueste perder las próximas elecciones legislativas al gobierno que lo proponga. Nuestra moderadora, Cristina Sánchez, está señalando que la fiscalidad es baja. De acuerdo, y los estados en general son muy débiles en América Latina. En España la fiscalidad para mucha gente no es baja, o por lo menos está distribuida de un modo muy desigual. Yo tengo que recordar que en varias comunidades autónomas españolas donde se habían hecho propuestas que iban más en la línea de pues medidas de redistribución y de aumento de los cuidados y de los servicios públicos, pues el electorado no ha sido, digamos, generoso, no ha sido receptivo y ha elegido personas que representaban un modelo más neoliberal. Entonces, esa es una voluntad democrática expresada en las urnas. Si en toda América Latina o en Portugal o en España se quisiera mejorar mucho
mucho, porque es que no basta con un poquito, tendría que ser mucho, el sistema de servicios públicos para que fuera más equitativo respecto a las mujeres y distribuyera mejor la carga entre clases sociales, también entre regiones. En América Latina las diferencias o sea, dentro del país regionales son tan fuertes, lo que ha motivado, por ejemplo, la nueva Constitución de Chile, que en gran parte se debe precisamente a un malestar por las diferencias regionales. En todos los países hay diferencias regionales. Si se quisieran redistribuir para salir de la COVID mejor, ¿qué sucedería? O sea, ¿cómo respondería el electorado? Y yo me temo que en muchos sitios no iba a responder positivamente porque en la conciencia, digamos, ciudadana, el Estado parece como un administrador que no es eficiente y que en muchos sitios se le achaca un alto nivel de corrupción. Entonces, no es porque haya una falta de generosidad en el electorado que no quiere compartir, sino porque piensa que el Estado no es el mejor agente para llevar a cabo este propósito. Entonces, entre la desconfianza respecto al Estado y a ello se suma, naturalmente, el deseo de no perder privilegios quienes los tengan o el miedo a tener que compartirlos, pues es difícil crear un clima digamos, positivo hacia un cambio importante en la fiscalidad. Sin embargo, como decía Gloria Bonder, la pandemia nos ha enseñado que algunos cambios que normalmente tardaban 10 años en producirse, por ejemplo, los ensayos clínicos para las vacunas, se han podido reducir a un año cuando ha habido cooperación internacional y cuando ha habido realmente una fuerza de la opinión pública demandándolos. Esto ha sido algo también de las cosas mejores que nos ha traído la pandemia, con cooperación internacional en algunos aspectos y la ciencia puesta en primer lugar y dando efectivamente unos resultados magníficos en muy corto plazo. ¿Seremos capaces, y yo lo planteo más como una pregunta que como una afirmación, seremos capaces de ponernos de acuerdo para políticas sociales, políticas redistributivas, cuando las instituciones por ahora no están preparadas para ello? Porque eso significaría redistribuir los presupuestos dentro de cada país, de manera que si los ingresos son los mismos y hay una redistribución, parte de los ministerios o de los departamentos, como quieran llamarlos, tendrán que perder recursos para asignárselos. ¿Va a ser posible esta reorganización de los presupuestos generales del Estado? Porque el voluntarismo es imprescindible, o sea, es el punto de partida para que haya una movilización y un cambio. Pero también tenemos que ser conscientes de que no basta con el deseo de unos grupos sociales, por mucho que sea justo y que sea que se exprese con movilizaciones y con presiones sociales. A una presión social muy fuerte vendrá una contrarreacción y el equilibrio va a ser difícil de establecer. Yo lo deseo con todas mis fuerzas, pero una cosa es lo que deseo en mi corazón y otra cosa es lo que los datos que veo me están diciendo, ¿no? Que en la opinión pública no hay esta receptividad que sería imprescindible para introducir un cambio verdaderamente profundo. Gloria, sí, ¿qué quieres añadir? ¿Qué diga? No, tampoco quiero quedar en el papel de la optimista ingenua y negadora de la realidad, por favor, porque también justamente acabamos de pasar por una elección de medio término, en realidad todavía preparatoria, una elección de medio término y hemos tenido unos resultados muy, muy complicados, digamos, ¿no? Muy que confirman lo que plantea María Ángeles en algún sentido, ¿no? En algún sentido. Así que no, pero digamos, yo miro también quizás lo micro, ¿no? Y es cierto que el voluntarismo no es suficiente, y es cierto que, apostar a los movimientos sociales como fuerza transformadora puede, no sé, ha demostrado resultados muy duales, digamos, no necesariamente
tan positivos como esperamos, pero no nos queda otra, o sea, no nos queda otra, yo creo, que pensar que, bueno, es a través de la unión de intereses de distintos sectores, en nuestro caso, digamos, yo creo que el movimiento feminista, no estamos hablando de la economía ahora, pero creo que en términos de transformaciones a nivel de la legislación, bueno, Argentina eso es muy claro, el papel del movimiento feminista ha sido crucial para la transformación, para la aprobación de la ley del aborto, para la aprobación de la ley contra la violencia contra las mujeres, para muchas otras, no, que no son leyes todavía, pero que son bueno, normativas de cupo de mujeres y varones, atendiendo hacia la igualdad de género, la paridad de género, en distintas entidades del gobierno, digamos, ¿no? Del Estado. Entonces, me parece que también yo miro eso, no es que solo miro que la organización, miro que tiene un impacto en quienes toman decisiones, ¿no? Las decisiones. Bueno, no serán las decisiones, la macroeconomía, seguramente, también estoy muy preocupada, como todos ustedes, por la expansión de este neoliberalismo tan expoliador y tan corrupto, porque hay que decirlo, es corrupto, y estoy muy preocupada. Pero también, insisto, creo que si miramos, si tratamos de mirar un horizonte, bueno, pienso lo pienso así, como una pugna entre estos poderes que parecen, a lo mejor no son completamente estructurados e inamovibles, pero también pienso en que en la historia de los pueblos, digamos, las sociedades han reaccionado, han reaccionado. Entonces, bueno, quiero quedarme con esto y no ponerles toda la expectativa ni toda la carga de la transformación, pero sí acompañar, sí estar atenta, sí difundir, sí apoyar. Digamos, lo hago desde donde puedo, como educadora que soy, como feminista que soy, pero bueno, por ejemplo, la constituyente de Chile y el papel del movimiento feminista es una evidencia muy clara de que hemos podido hacer un cambio impresionante, histórico en ese país. Y digo hemos porque yo me siento junto con ella, junto con las amigas, las compañeras que vemos en esta constituyente panafricana. Precisamente, Gloria, perdona, una de las preguntas a Michelle Bachelet no podía ser otra que nos diera, bueno, pues a propósito del proceso constituyente chileno, cuál es su evaluación de cuáles serían las cuestiones que deberían incluirse, ¿no? Para alcanzar una igualdad real de género con ese enfoque de derechos constitucionales, reconocidos a nivel constitucional. Sí. Vamos a ver el vídeo con la respuesta de Michelle Bachelet. Bueno, ante todo es importante destacar que como se trata de un proceso soberano, nuestra oficina no busca de ninguna forma proponer redacciones de la nueva Constitución, sino promover el enfoque de derechos humanos. La participación de las mujeres en la toma de decisiones es el primer paso para alcanzar una igualdad real de género en el texto constitucional. El proceso constituyente en Chile da cuenta de que la irrupción de las mujeres en paridad ha logrado posicionar temas relevantes para alcanzar una igualdad real de género que sin ellas estarían ausentes de la discusión constitucional. Sin embargo, sabemos que no basta con que las mujeres participen. Se requiere que el texto incorpore un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos que no deje a nadie atrás. Vemos positivamente que la participación de las mujeres en el proceso constituyente también ha favorecido la creación de mecanismos para la transversalización de los enfoques de derechos humanos, de género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológicos y descentralización. Asimismo, ha favorecido la participación de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Esperamos entonces que la nueva Constitución
realmente pueda avanzar sustantivamente para que en Chile exista una igualdad de género como corresponde y así también ser un muy buen ejemplo para otros países de la región. María Ángeles, si no estoy mal informada, yo creo que tú has tenido un papel también pues, de relevancia en el proceso constituyente chileno como asesora, en fin, que has estado ahí. ¿Podrías decirnos, contarnos, pues, cuál es también tu análisis sobre la introducción de los cuidados a nivel constitucional? Porque muchas constituciones, por ejemplo la de Ecuador, lo que hablan es de la corresponsabilidad, ¿no? Sin embargo, hablar de los cuidados es un paso más y es un movimiento importante dentro de, pues, bueno, de una revisión de las constituciones desde el género, ¿no? Que se está planteando y se está planteando a la luz de la Constitución chilena, que nos abre pues todo un panorama nuevo, ¿no? de posibilidades. ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia de Chile y en ese tema? No, lo que puedo decir es, lo he acompañado más en el corazón que de otra manera, porque lo que he participado es en un ciclo de conferencias que se organizó por Eurosocial de acompañamiento en el proceso. Y tuve que preparar un pequeño paper y participar en alguna sesión, pero bueno, nada, es muy modesta, modestísima mi aportación. Más bien es al revés, es lo que me ha aportado a mí el proceso chileno, ¿no? Que me ha hecho pensar mucho, sentir muchas ilusiones y al mismo tiempo, quizá porque una tiene esta manía de ser tan apegada a veces a los datos o a la historia, pues resultar a veces menos optimista de lo que es en estos momentos o era hace unos meses digamos, muy eufórico, ¿no? La sensación de los movimientos de mujeres y los movimientos indigenistas y los movimientos de descentralización, ¿no? Había una euforia considerable y quizá yo me sentía un poquito menos eufórica y en lo que escribí llamaba la atención sobre la distancia enorme que hay entre el momento constituyente y la creación después de leyes, y las leyes cuando se convierten en reglamentos y los reglamentos necesitan un presupuesto y los presupuestos una ejecución a nivel local e institucional, y entonces parte de esa euforia inicial pues se va reduciendo por el camino. Y yo prevenía contra el olvido de que todos estos procesos tendrán que hacerse y que hay mucho riesgo de que se pierdan apoyos y se pierda ilusión. Y destacaba también la necesidad de negociar. Cualquiera de las políticas que estamos hablando de ellas como una solución para que después de la COVID puedan los países recuperar lo anterior y además mejorar en términos de bienestar, pero también de igualdad, de derechos, pues hace falta una negociación. Y en ese sentido, los movimientos sociales y los partidos políticos creo que tienen que aprender mucho a contar con el que piensa de modo diferente, con el que piensa de modo contrario, no solo porque conceptualmente es un ejercicio muy necesario, sino porque estratégicamente saben que si van muy lejos, pues querrán conquistar el cielo, pero la tierra probablemente van a conquistar un pedazo pequeño con mucho riesgo de perderlo enseguida. Entonces, ahí se plantean unas estrategias de las zonas intermedias con mucho apoyo y de la necesidad de ampararse en muchos, digamos, factores de protección y no solamente con aquel con el que alguien se siente más identificado. Yo me sentiría probablemente mucho más identificada con algunas propuestas mucho más, incluso diría provocativas, pero no lo haría si tuviera que estar gobernando, porque sé que no podría llevarlas después a la práctica y que lo que diría hoy sería borrado del mapa mañana. Pero ya que tengo el uso de la palabra, puedo hacer un comentario optimista. Claro. Optimista. Por supuesto. Pues está basado en algunas cosas ya las he publicado. Si alguien tuviera mucho interés, le haría
le daría la información para que lo vea. Es que han demostrado una serie de encuestas que se han hecho en España desde el principio de la COVID hacia más adelante, sobre todo encuestas a personas mayores. Y ahí aparece lo que dice Gloria de la resiliencia, de la necesidad de estar con otros y del modo de luchar contra la adversidad. En las primeras encuestas, y además esto ha pasado en todo el mundo, ha pasado donde ha habido encuestas, ha aparecido el mismo patrón. Al principio apareció mucha depresión, una angustia enorme, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Y después las personas mayores han ido empoderándose, en cierto modo, adaptándose a la situación. Han aprendido más que en los 10 años anteriores de técnicas para comunicarse, sobre todo con su familia. Para comunicarse ya con el sistema sanitario o con el sistema fiscal han aprendido menos. Pero para verse en pantalla con los hijos y con los nietos se ha producido un salto extraordinario, ¿no? Entonces, pero es que además han empezado a verse a sí mismos como las personas que sobreviven en lugar de como las personas que mueren, ¿no? Estaban recibiendo muertes de conocidos y de amigos a su alrededor por todas partes y en cambio ellos han sido capaces de destacar. Sí, pero en lo que no me ha tocado la COVID he tenido mejor salud que antes. Entonces, en conjunto, la salud de los mayores ha mejorado. Claro, en parte porque estadísticamente al desaparecer los que han fallecido, pues han quedado los que estaban más fuertes. Pero se ha reflejado ese cambio. Y además me ha gustado mucho ver que, por ejemplo, en Gran Bretaña pues, ha habido encuestas que dicen lo mismo y en otros países. O sea, esa capacidad de enfrentarse a una adversidad y salir empoderado, de salir con menos angustia y en cambio, esto es triste, pero se ha ido en el tiempo, a lo largo de la pandemia, el elemento de angustia se ha ido desplazando hacia personas de edades intermedias que se encontraban con que tenían riesgo de contagiar al resto de la familia, tenían hipotecas, tenían que pagar la factura del colegio y que estaban perdiendo los empleos y ahí se ha trasladado la angustia. Y también en un sector de la población joven que ha sufrido muchísimo por la pérdida de contacto y de socialidad con sus iguales, con sus amigos. En fin, ese es un pequeño elemento que yo creo que se puede destacar. También yo querría decir algo sobre la cantidad de iniciativas. Yo creo que Gloria un poco lo ha apuntado, aunque sin decirlo con estas palabras, la cantidad de iniciativas de solidaridad, de voluntariado que han aparecido. Y a mí, como digamos, en su dimensión social y política, lo que he aprendido, también usando palabras de Gloria en esta pandemia, ha sido que haría falta, por una parte, que los cuidadores dejen de ser cuidadores individuales y tomen conciencia de que son una fuerza política de primera magnitud, lo que yo he llamado el cuidadoriado, o sea, que es una nueva clase social emergente, algo parecido al proletariado del siglo XIX. En el siglo XXI, sobre todo, en los países que tienen un sistema de seguridad social avanzado y una gran cantidad de servicios públicos sanitarios, etcétera, pues está apareciendo un tipo de población que son los cuidadores, que en realidad tienen todos los elementos para convertirse en una clase social, pero les falta sobre todo la consciencia de serlo. Entonces, en relación con la COVID, tanto los cuidadores remunerados, sobre todo los muy mal remunerados, que eran sobre todo empleadas de hogar, pero también los no remunerados dentro de los hogares, han tenido un papel decisivo. Son una fuerza económica y política decisiva en todos nuestros países. Entonces, les falta la conciencia de serlo y les falta el liderazgo para convertirse. Y por otra parte, con el voluntariado pasa un poco lo mismo. Es un voluntariado muy necesario, pero un poco disperso. Entonces podría ser mucho más importante, tener mucho más impacto si surgieran, sobre todo, liderazgos capaces de hacer alianzas entre sectores del voluntariado que ahora son muy centrados en temas muy concretos y además a un nivel local también muy concreto, con lo que son muy importantes, tener mucho impacto en la solución de un problema concreto, en un lugar concreto, pero en cambio de cara a digamos, avances muy grandes tienen más dificultades precisamente por su dispersión. Gracias, María Ángeles. Uno de los temas que has sacado y que quería
preguntarle a Gloria, dada tu especialidad en este terreno, es el de las TIC y la brecha digital, ¿no? Y nos ha llegado precisamente una pregunta, nos están llegando muchas preguntas y una de ellas, Gloria, dice, la pandemia, más para allá de los impactos directos en el empleo y en la esfera reproductiva, ha inducido también a una aceleración de la automatización de los procesos y de la digitalización por la pandemia. ¿Qué políticas públicas hay para garantizar un cambio tecnológico menos desigual en términos de género? Sí. Bueno, iba a hablar de esto justamente. Bueno, comparto totalmente que la pandemia puso así en primera línea, ¿no? La potencia, como también el riesgo, como también la carencia de las tecnologías de información y comunicación. Se puso en primer plano, ¿no? Y efectivamente creo que todavía no tenemos datos suficientes para saber, yo por lo menos no los tengo para América Latina, para ver hasta qué punto ha cambiado, si se ha achicado, si se ha agrandado la brecha digital. Yo creo que eso difiere también según las edades, según los sectores sociales, etc. Pero es cierto que tanto, por supuesto, los niños, niñas, los padres, como también las personas mayores como decía María Ángeles, han inesperadamente han encontrado en las tecnologías un modo de, digamos, de sobrevivencia afectiva, y también, como lo que estaba sumamente interesante, los testimonios de personas mayores que han buscado a través de la tecnología desarrollar nuevas competencias, nuevas capacidades, ¿no? Que han tomado cursos sobre, no sé, sobre cocina, sobre filosofía, sobre, bueno, cosas muy diversas, sobre literatura, digamos. Es la resiliencia porque también han adquirido nuevos saberes, nuevas competencias. Entonces, eso me llamó mucho la atención y también me ha impactado positivamente. No tengo los datos sobre, digamos, en qué medida se ha hecho. Todavía creo que no los tenemos, ¿no? Pero creo que sí, las tecnologías han ocupado el centro, otro de los centros de la escena de intereses, de usos y de visión, digamos, de que efectivamente el uso de la tecnología es un derecho humano, y que hacia ahí tenemos que caminar, y tenemos que caminar hacia la formación de ciudadanos, no solamente usuarios de la tecnología, ¿no? Una ciudadanía digital. Quiere decir el conocimiento de los derechos y una capacidad de intervenir, ¿no? En lo que ese mundo digital, digamos, nos propone, que son cuestiones muy interesantes, muy positivas, etcétera, pero también violencia, acoso, pornografía, fake news, etcétera, etcétera. O sea, pero bueno, y ahí vuelvo, y para terminar, vuelvo al papel de la educación. No había, por lo menos en América Latina, no había incorporado el uso de las tecnologías como una herramienta útil. Para el desarrollo económico, para el desarrollo laboral, y esta idea de tecnologías son un bien de la humanidad y por tanto deben ser considerados de esta manera. Es una preparación para el uso de las tecnologías y responsable y proactiva, ¿no? A propósito de la, sí, perdón, a propósito no, de la educación, a propósito de la educación, te traspaso la pregunta de Virginia Maquieira,
directora de la Cátedra UNESCO en Políticas de Género e Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Madrid, Sí. que te felicita, Gloria, por tu liderazgo como coordinadora de la Red Global de Cátedras UNESCO de Género, Gracias. y te pregunta, ¿qué papel pueden jugar dichas cátedras en este proceso de imaginar y elaborar escenarios alternativos que has planteado? Ah, qué bueno. Virginia es una gran amiga, además. Bueno, absolutamente. Es lo que yo espero que juguemos modestamente, porque somos solamente cátedras de universidades. Esto debería ser en realidad una política de educación superior. Y bueno, algo vamos a hacer en ese sentido, de hecho, ¿no? Propuestas para políticas, nuevas políticas de educación superior. La universidad está también anquilosada, eso lo sabemos. Por lo menos en América Latina, después de la reforma del 18, por supuesto que ha habido avances, pero no está a la altura de los tiempos. La universidad sigue siendo si no una torre un poco, no de marfil brillante, una torre un poco dañada, bastante dañada, con pocos recursos, etc., pero sigue siendo una institución que realmente, por lo menos en América Latina, mira poco, entiende poco y propone poco en relación a lo que sería el desarrollo de una sociedad igualitaria, de una sociedad con justicia social, de una sociedad donde bueno, los recursos que forma pudieran contribuir a lo que queremos, eso sí. Así que yo creo que las cátedras estamos en ese camino, modestamente, pero vamos a intervenir en hacer una serie de propuestas al próximo congreso que va a estar en Madrid de Educación Superior, haciendo propuestas concretas de transformación y de políticas, ¿no? De educación superior que bueno, que sabemos, y ahí para terminar, comparto totalmente con María Ángeles que necesitamos para cuando planificamos saber que como vamos a tocar en todo momento los núcleos de poder, vamos a tener resistencias, vamos a tener resistencias, y entonces allí tenemos que planificar a lo grande, pero sabiendo que vamos a tener que negociar, como decía eso, ¿no? Entonces, hay que negociar, entender cómo funciona el poder y ser parte de ese funcionamiento de negociación del poder, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir. Vamos a darle la palabra a Michelle Bachelet, porque nos quedan dos temas que están pendientes y como nos quedan unos 15 minutos para acabar la sesión, sí que vamos a intentar hacer pues preguntas cortas y respuestas en la medida de lo posible cortas. Nos queda el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia que se ha mencionado. Y pues uno de los problemas más graves, sin duda, que sufren las mujeres es el de los feminicidios, como el lema "quédate en casa", ¿no? Supuso para las mujeres y las niñas de muchos países un riesgo. El quédate en casa significaba un aumento de la violencia, una mayor vulnerabilidad. Le preguntábamos a la alta comisionada qué medidas se han propuesto desde la oficina en la región frente a esta otra pandemia silenciosa, ¿no? La de la violencia contra las mujeres. Pasamos al vídeo. Nuestra oficina emitió líneas de orientación detalladas basadas en algunas prácticas que estimamos eran y son prometedoras. Por ejemplo, destacamos la importancia de declarar las estructuras y servicios de protección para las víctimas de la violencia de género como servicios esenciales, así como garantizar un número suficiente de refugios y casas de acogida seguras para las víctimas de la violencia doméstica y de sus hijos o hijas. También es necesario continuar el apoyo médico, psicosocial y económico a las supervivientes y el tratamiento clínico seguro de la violencia sexual, en particular de la violación, incluida la marital. Dotar las líneas de atención telefónica y los chats en línea de los recursos suficientes y establecer otros tipos de mecanismos de apoyo y denuncio que sean accesibles a distancia de forma segura. Por ejemplo, en Bolivia se introdujo la posibilidad de denunciar a través de WhatsApp a cualquier hora de día y de noche
lo que permitió localizar fácilmente a las víctimas sin alertar al agresor. Se debe informar a través de diferentes canales cómo pueden buscar ayuda a las víctimas, cómo deben reaccionar los testigos y cómo pueden buscar ayuda a las personas que temen volverse violentas, como la campaña #NoEstásSola en Costa Rica. En Uruguay, los helicópteros y las patrullas policiales informaban sobre los números de teléfonos para denunciar casos de violencia de género. Se debe garantizar una acción inmediata y proactiva por parte de las fuerzas del orden y del Poder Judicial para asegurar la protección de las víctimas. Es necesario también tomar medidas específicas para las mujeres y niñas que no pueden ser admitidas en los centros de acogida a causa de un posible contagio, para que puedan estar en cuarentena de forma segura. Además, se debe consultar a los grupos de mujeres, a los grupos LGTBIQ+, y a los administradores de los refugios y de las líneas telefónicas de ayuda en el desarrollo de las medidas de prevención y respuesta a la violencia. Se quedaba ahí el vídeo. Laura, el micrófono lo tienes apagado. Voy, un segundín, es que me estaban diciendo que había problemas. ¿Aquí sí se veía? Sí, lo escuchamos. Sí. Vale, no, es que me estaban diciendo que había problemas, por eso lo voy a seguir compartiendo, perdón. En apoyar a los gobiernos a asegurar un financiamiento de un paquete mínimo de servicios y medidas de prevención contra la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo el feminicidio en los planes nacionales de respuesta y recuperación del COVID-19. Y en ese sentido, mi oficina está trabajando de forma coordinada con el resto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en la implementación del programa Spotlight, que incluye una serie de acciones y estrategias claves tales como abogar por la adopción y mejora de los marcos legales en materia de asesinatos de mujeres por motivos de género, femicidio, feminicidio, la protección de las mujeres sobrevivientes de la violencia de género, mejorar las capacidades técnicas de los funcionarios de la justicia, la transformación de normas y actitudes sociales desiguales, estamos hablando de estereotipos nocivos de género, y mayor incidencia entre los tomadores de decisiones clave para fortalecer la capacidad de las instituciones que producen y validan datos sobre violencia contra las mujeres y femicidios. Bien. La alta comisionada pues, nos ha relatado cuáles son todos esos planes de acción por parte institucional. Pero claro, creo que nos queda la otra pata, la sociedad civil. La sociedad civil feminista, que ha salido también aquí en distintos momentos de esta conversación, ¿no? Una sociedad civil feminista, me gusta llamarla así, que se ha visto con fuerza justo antes de la pandemia, en Argentina, en Chile. El resultado es ese poder constituyente paritario, ¿no? En fin, muchos avances muy esperanzadores. Le preguntábamos a Michelle Bachelet en este sentido, ¿cómo se plantea ahora las sinergias, ¿no?, entre las agendas de las agencias internacionales como su oficina y el movimiento feminista? Es decir, la coordinación entre distintos actores a fin de no retroceder en derechos importantes que se habían alcanzado, como los derechos sexuales y reproductivos. Podemos ver ahora, entonces, esta segunda parte de este vídeo. Las perturbaciones sociales y económicas causadas por la pandemia están afectando profundamente la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para brindar atención y abogar por una financiación adecuada y la disponibilidad y calidad de los servicios. La urgencia de incluir financiamiento para un paquete mínimo de servicios y medidas de prevención contra la violencia contra las mujeres y niñas y feminicidio y femicidio en los países y en los planes nacionales de respuesta y recuperación del COVID-19 se ha hecho más evidente a medida que avanzaba la pandemia.
En América Latina, mi oficina ha trabajado con diversos actores para avanzar en la igualdad de género. Para ello, mi oficina tiene como norte fomentar el compromiso y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la eliminación de la violencia contra las mujeres y en el área de la salud y derechos sexuales y reproductivos especialmente, organizaciones feministas, organizaciones de base de mujeres, movimientos de mujeres y organizaciones de defensoras de derechos humanos. Con ella, nuestra oficina seguirá potenciando el espacio cívico y participativo de dichas organizaciones a fin de impulsar políticas que sean efectivas, que sean inclusivas, pero además de carácter transformador en el contexto de la pospandemia. En el marco del reciente Foro Generación Igualdad celebrado en México y París, mi oficina se ha comprometido a liderar junto con otras agencias de Naciones Unidas el apoyo a la coalición para la acción número 6, que está justamente relacionada con el apoyo a los movimientos y liderazgos feministas. Es del todo necesario que las lideresas, movimientos y organizaciones feministas, incluidos los dirigidos por personas trans, intersex y no binarias, mujeres indígenas, mujeres y personas con discapacidad, jóvenes feministas y otras personas históricamente excluidas, cuenten con todos los recursos y el apoyo necesarios para ser sostenibles, puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias y promover la igualdad de género, la paz y los derechos humanos para todos. En este empeño, mi oficina apoya con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas el lanzamiento de un mecanismo regional de pequeñas donaciones a organizaciones de mujeres bajo iniciativa Spotlight, donde participamos como agencias asociadas. En Colombia implementamos un modelo de acceso a la justicia para jóvenes y mujeres víctimas de violencia sexual y también de desapariciones forzosas durante el conflicto armado. La metodología de entornos protectores fue diseñada e implementada en Vista Hermosa. Gracias a esta iniciativa se han fortalecido los puentes entre instituciones públicas y las organizaciones de mujeres. Las organizaciones de mujeres y los funcionarios públicos recibieron capacitación sobre las normas internacionales de derechos humanos y debatieron sobre las oportunidades para el avance de los derechos de las mujeres en el municipio. En el contexto de la pandemia, mi oficina en Guatemala llevó a cabo durante un periodo de 3 meses una campaña en las redes sociales titulada #Mujeres y COVID-19 para abordar cuestiones relacionadas con el género. Esta campaña proporcionó una plataforma para que mujeres de diversos orígenes expresaran sus reflexiones y preocupaciones sobre el impacto de la pandemia en diferentes derechos humanos. La oficina en Guatemala también puso en marcha las sesiones del seminario web Los hombres en prisión, dirigidas a hombres de diversos orígenes, incluidos miembros de la sociedad civil y organizaciones internacionales. El webinar tenía como objetivo fomentar la reflexión sobre las construcciones sociales de la masculinidad desde una perspectiva de género para prevenir la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia. Estos son solo algunos ejemplos. Mi oficina en la región y en todo el mundo seguirá trabajando por la igualdad de género y los derechos humanos de todas y todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchos ejemplos de esas sinergias. María Ángeles, Gloria, algunas palabras sobre esto que queráis decir, añadir. Las dos habéis hablado de la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Como estos cambios no pueden venir únicamente de las instituciones o de los gobiernos, sino que hay todo un poder social, ¿no? Que está además ya empujando desde hace tiempo a estos cambios. Gloria. Yo quería agregar algo que está ocurriendo y que me parece importante, ¿no? Bueno, evidentemente la violencia es una pandemia, podríamos decir, la verdad. Y se ha hecho mucho por años, por décadas, diría yo, para prevenir, para sancionar, para educar. Ahora, creo que una cuestión interesante, por lo menos esto tiene que ver con un proyecto que yo dirijo, que se llama Act on Gender, que es un proyecto de la Unión Europea, pero nosotros coordinamos para América Latina, y que tiene que ver con las políticas de igualdad de género en las universidades. Y una de las cosas que ha sido muy interesante
nuestra comunidad de prácticas incluye a 14 universidades de América Latina. Una de las cosas interesantes es que todas las universidades de América Latina han adoptado un protocolo de prevención y sanción de la violencia con motivos de género. Es decir, ¿por qué es interesante? Es porque en el imaginario se tiende a pensar la violencia o en la calle, o en los hogares, o solamente en los sectores más empobrecidos. Digamos. No, la violencia es es algo que atraviesa todos los sectores sociales, que atraviesa todas las instituciones. Yo creo que este salto que significa decir, bueno, las universidades que aparentemente han resuelto muchas cosas y están por fuera de estas cuestiones muy democráticas, etc. Bueno, no, hay también violencia. Hay fenómenos de expresiones de violencia, y entonces necesitan las universidades tener estos protocolos y estas políticas de igualdad de género que estamos viendo, que van creciendo y que van ganando un lugar cada vez más protagónico dentro de por lo menos de las universidades de América Latina para que están trabajando. No se escucha. María Ángeles, antes de volver a dar ya para ir cerrando la palabra a Michelle Bachelet, si quieres añadir o comentar algo en este aspecto. Sí, muchas gracias. Un par de cosas. Por una parte, no querría irme sin destacar que en el modo de producción va a haber un cambio muy importante que la pandemia lo ha acelerado, que es la producción desde casa, la producción para el mercado desde casa, o sea, el teletrabajo o el trabajo a distancia. En principio se suponía que era una medida que las mujeres iban a recibir con aplausos. No ha sido tan claro. Tiene algunos inconvenientes importantes, pero también aquí ha habido una variación. Lo que nos permiten ver las encuestas es que había más resistencia al principio que al final. Ya. Probablemente, y eso aún no lo sabemos bien, son segmentos distintos de mujeres las que piensan que les ha venido muy, muy bien el teletrabajo y querrían quedarse en el teletrabajo todo lo posible. Y en cambio a otras no les ha afectado, les ha afectado mal, pero la media ha mejorado con la práctica. Por eso yo pienso que vamos a tener, en los sectores en que sea posible, que no son todos, vamos a tener más teletrabajo en los próximos años. Y después querría decir algo sobre unas formas de violencia, ya que estamos hablando de eso, que no son la violencia física, pero que es una violencia, digamos, conceptual, ni siquiera psicológica, conceptual. Y es la violencia muy intelectual del no existir, del no ser importante intelectualmente los temas que son importantes para grupos concretos de gente. Yo me refiero sobre todo pues, a esa oscuridad en la investigación sobre temas que digamos, que tienen un sesgo de género evidente, se produce prácticamente en todas partes. En los estudios jurídicos, por ejemplo, un estudio no de lo que dice la ley, que es muy igualitaria, sino de cómo se aplica, de cómo se juzga, que ahí ya la igualdad inicial de la ley se pierde en una parte. Y muy en concreto en economía. O sea, en economía hay una violencia que es el no existir los temas que afectan a lo que está fuera del mercado, que es donde está la mayor parte del trabajo de las mujeres en todo el mundo. Entonces, bueno, no es evidentemente el mismo tipo de desgarro y de tragedia que es un feminicidio o que es un maltrato con sangre, con golpes, pero tampoco es un maltrato consciente, pero es un maltrato inconsciente. En España decimos un ninguneo, ¿no? Es el ninguneo, el decir, bueno, eso a fin de cuentas es de segunda fila, ¿no? Y no es de segunda fila. Y no saldremos ni en los países de América ni en España, no saldremos en ninguna parte de esta situación de desigualdad si no llevamos la reflexión también al mundo intelectual que está detrás de la adopción de decisiones y de la adopción de campos legales. Entonces, situar en primer lugar la reflexión, la investigación sobre los temas que afectan a las mujeres puede parecer
que es, digamos, algo que vendrá después, cuando se solucionen temas más urgentes ahora, pero no puede esperar, tiene que incorporarse, porque si desde el principio las políticas económicas no lo tienen en cuenta, no va a haber políticas económicas eficaces para lograr una redistribución de todos los recursos, no solamente de los recursos que pasan por el mercado. Y se puede decir algo que no tiene que ver con el análisis, solamente con el deseo. Como es mi último minuto, pues simplemente deseo con todas mis fuerzas una recuperación, y más que una recuperación todavía, para América Latina, ¿no? Porque el daño ha sido grande y solamente podemos confiar en nuestra capacidad de reunirnos para resolver los problemas. Así que mis mejores deseos para mis amigas de los países de Latinoamérica, que por cierto estoy trabajando en sistemas de indicadores para la ciudad de Buenos Aires y acabo de terminar otra colaboración en Colombia y pronto tendré una con México, y bueno, en un estudio que estamos haciendo que saldrá pronto publicado para la Unión de Gobiernos Locales, mi contraparte es una investigadora y arquitecta chilena, Olga Segovia, así que para todos ellos mis cariños. Muchas gracias, María Ángeles. Gloria, vamos a cerrar con Michelle Bachelet como abrimos. Le preguntábamos cuáles serían para ella las áreas prioritarias de las políticas públicas que deberían recoger estas políticas post-pandemia, ¿no? Acabamos con esas palabras, con esa focalización, ¿no? en determinadas áreas. Han salido muchos temas a lo largo de esta hora y media. Os agradezco enormemente vuestras reflexiones tan ricas, tan complejas, con tanta profundidad, que nos hacen, ¿no?, seguir pensando y bueno, entre el optimismo o el pesimismo a ratos, como habéis también manifestado, ¿no?, pues seguimos trabajando. Muchas gracias y damos paso para cerrar ya al vídeo, entonces el número 2 de Michelle Bachelet. Bueno, ante todo no podemos aspirar a volver a la supuesta normalidad que nos llevó hasta aquí en primer lugar. Debemos reconstruirnos mejor, y eso significa poner a la igualdad y la no discriminación en el centro de nuestras sociedades por intermedio de políticas públicas de inclusión y protección social, erradicando sistemas y estereotipos costosos y totalmente infundados que perjudican a las mujeres y les impiden contribuir plenamente a la sociedad. En ese sentido, déjenme mencionar algunos ejemplos concretos de áreas prioritarias de políticas públicas que pueden contribuir a erradicar la desigualdad de género. Antes que nada, es necesario garantizar la participación, la representación y el liderazgo pleno y significativo de las mujeres en los espacios políticos y en la toma de decisiones en todos los niveles, incluso en las respuestas a la crisis. Solo así podrá garantizarse la puesta en marcha de políticas públicas que faciliten el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esta participación de las mujeres es fundamental, partiendo de la premisa feminista de nada por nosotras sin nosotras. También es necesario incluir la prevención y de los casos de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas en los planes nacionales, incluso los planes de respuesta al COVID-19. Se debe aumentar las inversiones públicas en los sistemas de salud, educación y protección social, así como los esfuerzos para mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Debemos reconocer el valor económico del trabajo de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado, y garantizar una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidados entre mujeres y hombres. Proponiendo políticas públicas de cuidado es un compromiso con el crecimiento económico y social de nuestros países. Promover la igualdad de responsabilidades en el cuidado de los hijos e hijas, así como prácticas laborales flexibles como componente clave de las estrategias de recuperación tras la COVID-19. Incorporar medidas de acción afirmativa para superar las discriminaciones estructurales. Y por cierto, debemos pensar cómo resolvemos el problema de la informalidad del trabajo, en la cual existen la realidad de la gran mayoría de mujeres trabajadoras. Bien, cerramos con esto. Reitero mis agradecimientos y le doy la palabra a Laura Pérez Ortiz.
Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a Gloria y a María Ángeles. Ha sido un verdadero placer, creo que hemos aprendido muchísimo. También creo que han sido muy interesantes las intervenciones de Michelle Bachelet, que nos han ayudado también a ir centrando este tema que hemos trabajado. Lo que tengo que decir es que parece ser que ha habido algunos fallos y que está habiendo un fallo con Zoom, entonces ha habido gente por lo visto que no ha podido entrar y bueno, esperamos que si no a través de YouTube pues se hayan podido grabar bien las intervenciones y se puedan revisar para quien quiera verlas más tarde. Otra de las cuestiones que quería comentaros es que tenemos ya lista la próxima sesión, la próxima reunión que vamos a tener en este webinar será el mes que viene, el primer jueves de cada mes, como siempre. Y en este caso, el tema sobre el que vamos a tratar es un tema que ya ha salido un poquito aquí, los sistemas de salud a debate. En este caso lo van a coordinar Erwin Guillén y Jorge Luis Delgado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tenemos ya prácticamente cerrada la mesa y el panel. Así que esperamos a todo el mundo para el próximo jueves 4 de noviembre. Y otra de las cuestiones que también queríamos comentar es que tenemos, a ver si me deja pasarlo aquí, estamos pendientes también de la celebración de la quinta reunión iberoamericana de socioeconomía en el marco de la SASE. Llevamos ya 5 celebradas. En esta ocasión la pena es que tiene que ser online, porque cuando ya nos hemos puesto a organizarla estábamos en esta situación pandémica y no podíamos arriesgarnos y a viajar, todavía no, pero esperamos que ya sea la última online. Y está abierto todavía hasta el próximo 17 de octubre, está todavía abierta la recepción de papers y de artículos y sesiones para esta reunión iberoamericana de socioeconomía que se celebra online a primeros de diciembre. Ahora comparto de todas formas la dirección, que creo que la tengo por aquí, si no ya llegará. De todas formas, reiterar desde aquí el agradecimiento a Cristina, a Gloria, a María Ángeles. Ha sido un placer. Santos, cerramos ya.